Contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Sigue siendo un privilegio poder servirle al Señor, y a todos ustedes les pido es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros y es el que nos trae la revelación de la palabra, que en esta hora prepare nuestras mentes, nuestros corazones y tome el control absoluto de esto. Bueno, Deuteronomios es el quinto libro del Antiguo Testamento o Tanaj hebreo. Es también el quinto de lo que llamamos todos los cristianos el Pentateuco. Y Pentateuco quiere decir las 5 cajas donde se guardan los rollos hebreos. Es el último texto también de la Torá, que no es otra cosa que la ley o las enseñanzas de Dios. En las Biblias cristianas se encuentra antes de los libros históricos que comienza con Josué. El significado de Deuteronomio es la segunda ley o la ley repetida. Su nombre proviene y se deriva de la traducción al griego de una frase en el capítulo 17, versículos 18 y 19, que dice así: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios y al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Eso está en Deuteronomio 17, versículos 18 y 19. En el canon hebreo se llama Devarim, que significa palabras, o estas son las palabras. Y eso es tomado del capítulo 1 y el versículo 1 de Deuteronomio, que dice: estas son las palabras que habló Moisés. Eso se llama Devarim. El título hebreo es la mejor descripción del libro, ya que no lo cataloga como una segunda ley, sino más bien como el registro de las palabras que de explicación da Moisés con respecto a la ley. Bien. Ahora, era necesario que la ley se repitiera por las 4 razones. Estén pendientes. La primera es que había una nueva generación de israelitas. La segunda era que Israel iba a afrontar condiciones de vida enteramente nuevas, porque pasaban de ser un pueblo nómada a ser un pueblo sedentario después de 40 años. Y de 3 siglos que habían estado fuera, casi prácticamente 400 años fuera también de lo que fue suyo anteriormente. La tercera razón, estarían en medio de mucha influencia idólatra. Y eso es un punto bien importante, porque todos los países que estaban en los territorios alrededor de Canaán, que era esa tierra que fluía leche y miel, eran territorios idólatras, y para Dios y para nuestra relación con Dios es bien importante que eso no exista. La ley, la cuarta razón, la ley tenía que repetirse para asegurarle a Israel que el pacto todavía era válido para ellos. Así que la repetición de la ley es un nombre apropiadísimo. Aún los hebreos lo titularon Mishnah Torah, que quiere decir repetición de la ley, en las notas masoréticas. Okay. Sabemos que el autor es Moisés y se entiende que a lo último posiblemente lo escribió Josué, que es como un resumen final que tiene prácticamente el último capítulo. Se cree que lo escribió Josué. En el Nuevo Testamento se hacen muchas referencias de Deuteronomio, 80 veces. Se hacen referencia en el Nuevo Testamento del libro de Deuteronomio, en el que incluso hablan que Moisés es su escritor. Y se escribió probablemente entre los años 1406 y 1407 antes de Cristo. Los propósitos de Deuteronomio.
Este libro narra el pacto entre Dios y, y su pueblo Israel. Instruye a cada nueva generación de israelitas a recordar quién es Dios, lo que Él ha hecho y lo que Él ha hecho por ellos. Moisés resume los acontecimientos que han sucedido hasta el momento de su historia, la víspera de la entrada de la tierra prometida. Moisés también exhorta a los israelitas a mantenerse fieles y obedientes y a consagrar nuevamente su vida a la misión que Dios le había encomendado. Y luego guía al pueblo en la adoración y designa a Josué como su sucesor. Deuteronomio tiene una proyección hacia el futuro del pueblo hebreo. Su propósito era recordar a los israelitas lo que Dios había hecho con ellos y animarlos a consagrarse nuevamente a Él. Los instó a obedecer al Señor fielmente y a rechazar toda forma de idolatría. Es un llamado a una nueva generación a renovar formalmente el antiguo pacto con Dios, con el Dios de sus padres, o sea, con Dios, y ese pacto que habían quebrantado precisamente sus padres. Muchos de los que presenciaron la entrega de la ley en el Sinaí habían ya fallecido y por lo tanto era necesario, esa generación había fallecido, era necesario entregar por segunda vez la ley para estas nuevas generaciones. Este libro contiene discursos de Moisés que son de carácter histórico, legal y profético. Y quiero recalcar que nosotros debemos vernos como el pueblo de Israel, vernos el trato y lo que Dios quiso, lo que se pretendía hacer, lo que Moisés, ¿verdad?, hizo con su pueblo, claramente dirigido por Dios. Perdónenme. Es necesario que nosotros nos veamos como ese pueblo porque nosotros nos apartamos de Dios. Tenemos que volver a qué? A Él, recordarnos el pacto, recordarnos lo que es Él, recordarnos lo que nosotros somos para Él, arrepentirnos, como también el pueblo se arrepintió, para que volvamos entonces a poder disfrutar de las cosas, ¿verdad? En el caso que los que se han alejado conociendo a Cristo y los que no lo han conocido, ir a Él. ¿Ok? Gran parte del libro de Deuteronomio son sermones. Contiene 3 discursos principales que él dirigió a Israel en las llanuras de Moab durante su breve permanencia allí. Esto sucedió entre el peregrinaje en el desierto y la conquista de la tierra, cerca del año 1405. Primer sermón. Voy a hablar de estos sermones porque estos sermones pues, son el corazón de Deuteronomio y es bien importante que entendamos esto. El primer sermón, que son del capítulo 1 al capítulo 11, es una revisión instructiva del pasado de Israel, donde Moisés insta al pueblo a ser fiel al Señor y a evitar la idolatría. Señala la rebeldía del pueblo, contrastando con la gracia y la provisión de Dios en el desierto. Y Moisés exhorta a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que fueron sus padres. Y les recuerda, obviamente, los 10 mandamientos. Dentro de este discurso, mi gente, hay una famosa enseñanza. Y esto, yo la conocía y de hecho yo me la tuve que aprender para ser maestra en el sistema de LECAS. Este es uno de los requisitos. Esta palabra es tan maravillosa. Esta enseñanza le dieron el nombre de Shema. Shema es Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 y 5 que dicen de esta manera. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, porque eso lo repitió nuestro amado. Así que le siguen a lo que se llama Shema, los versículos del 6 al 10, que yo no quiero dejar de leérselo, porque miren qué maravilla. Dice, y estas palabras
que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué cosa más preciosa. ¿Cuáles son esas palabras? Pues que Jehová es nuestro Dios, que es uno solo y que lo amaremos con todo lo que somos. Entonces, yo no quiero entrar en una predicación, pero no quiero dejar de decir algo muy importante. Obviamente hay israelitas que literalmente usan se amarran aquí unas pequeñas porciones de la Torá, ¿ok? Y otros se la amarran aquí, como dice, o sea, literalmente, y lo usan, ¿ok? Pero ¿qué entendemos nosotros que quiso decir verdaderamente Dios a través de esas palabras? Si es aquí, yo creo que esta parte de aquí tiene que ser sumamente importante en el cerebro, porque tendrá que ver con recordarnos que precisamente su palabra, con que eso esté ahí tan real, tan vivo, tan eh, evidente, que sea parte de nuestra vida y en nuestras manos en lo que hagamos. Y que lo hagamos y que se lo digamos a nuestras generaciones y que no nos dé vergüenza en vivir en la palabra y que pongamos, miren, los cristianos no sé, pero a mí me gusta poner cuadros que tienen porciones de la palabra. Es hermoso poner esta casa, bendice Señor al que entra a esta casa, todas esas cosas. Esas son cosas que el que llega ya sabe que ahí vive una persona cristiana. Si a alguien eso le podría avergonzar, me daría mucha pena. A mí no me avergüenza, al contrario, me sirve de orgullo. Pero vamos entonces, como el Shema es tan importante para el pueblo hebreo, vamos entonces, que yo creo que se me corrió aquí una página, perdónenme. La página 2. Ok, estoy bien. Dice, este se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo. La palabra escucha, que es como comienza el versículo, escucha o Israel. La palabra escucha para ellos viene de Shimai, que significa oye, oír, más responde, que más bien sería que obedece, escucha, oye y responde, obedece. La palabra, esa es, o sea, hay tres palabras bien resaltadas en este versículo. La primera es escucha, la segunda es amarás, y amarás proviene de dos palabras que son emoción más decisión. Eso prácticamente es devoción. Devoción involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Una idea clave del Shema es que la obediencia y la devoción a Dios tenían aún un propósito más grande. Israel sería un pueblo único entre las naciones. Se convertirían en un reino de sacerdotes que mostrarían al mundo la sabiduría y la justicia de Dios. La otra idea del Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente a Dios, y como dice la porción, la tercera porción importante, el Señor uno es. Era extremadamente claro e importante para Moisés, que fue la voz de Dios, que su pueblo solo debía servir, obedecer y adorar a Dios. Eso está dentro de esos primeros 11 capítulos. El segundo sermón
que está entre los capítulos 12 y 26. Es una colección de leyes originales que Dios les había impartido ya a Moisés en el Sinaí y otras añadidas, otras nuevas. Él quería asegurarse que esta nueva generación que entraría a la tierra prometida conocía las leyes y el pacto de Dios con su pueblo. Estas otras leyes añadidas más bien era para ser más específico y para que su pueblo que era escogido tuviera claro que tenía que diferenciarse de los pueblos que los circundaban. ¿Ok? La primera parte de este segundo discurso se refiere a la adoración, que debe ser únicamente a Dios, el templo y al templo también y al cuidado de los pobres y los necesitados. Cada israelita debía separar una 10ª parte de sus bienes para dedicarlo a Dios. Eso era siempre. Pero también cada 3 años tenían que separar otra 10ª parte que ofrendarían para cubrir las necesidades de los pobres. Qué cosa más bella, ¿verdad? La segunda sección se refiere al carácter de los líderes, los ancianos, los sacerdotes y los reyes. Estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto. Dios dijo que enviaría profetas que velaran porque los líderes cumplieran las mismas. Lo que continúa son una serie de leyes civiles relacionadas a los matrimonios, a las familias, a los negocios, a la justicia social, cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros. En este sermón, que es el más largo del libro, Moisés resume las leyes y los estatutos civiles, morales y religiosos. Él exhorta al pueblo a la santidad. Entonces viene el tercer sermón que cubre de los capítulos 27 al 31 y estos se relacionan al futuro y varía de un tono alentador a un tono prácticamente amenazante. Considera las promesas hechas por Dios a Israel. Moisés suplica al pueblo a recibir las bendiciones de la obediencia y a evitar las maldiciones de la desobediencia. Decisiones y consecuencias. Eso fue lo que él dijo. Y esto está súper interesante. Esto está súper bueno. Moisés emita una advertencia y un ultimátum. Si Israel escogía obedecer a Dios, habría bendición. Pero si no obedecían y se rebelaban, habría hambre, devastación y exilio de la tierra. Después, Moisés los obliga prácticamente, ¿verdad?, a tomar una decisión cuando le dice, y aquí yo quiero que si alguien me puede buscar rapidito, Deuteronomio 30, del 15 al 20, para que lo lea. Deuteronomios 30, del 15 al 20, porque esto es bien importante. Yo estoy ya cerrando prácticamente ese tercer sermón, pero él es bien claro. ¿Ok? ¿Alguien lo tiene? Del 15 al 20. Pues lo tengo. Ok. Mira, pues yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, con el fin de que ames al Señor, tu Dios, de que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos, decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás. Y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra, la cual entras para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, y si dejas arrastrar e inclinarte ante los dioses y le rindes culto, yo declaro hoy que de cierto perecerán. No prolongarán sus días en la tierra a la cual cruzando el Jordán entrarán para tomarla en posesión. Llamo hoy, pues, por testigo contra ustedes a los cielos y a la tierra,
de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y tus descendientes. Amado, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Amado, al pan pan y al vino vino. Moisés, después que le hizo un recuento de todas las experiencias que ellos habían vivido, de todo lo que Dios había hecho en medio de ellos, les recordó toda la revelación que ellos habían tenido con Dios a través de toda esta travesía, y también toda la gracia que Dios había derramado sobre ellos. Y les dijo, miren, esto es esto, yo les he presentado todo. Ustedes escogen obedecer, ustedes van a tener bendición. Ustedes escogen irse en rebeldía en contra de Dios, no obedecer y ser idólatras, querer hacer lo que hacen su gente de alrededor, y van a tener muerte, destrucción, exilio, y van a perder todos los beneficios que Dios les está dando. Ustedes no se dan cuenta que ustedes han sido llamados y escogidos para algo más grande. De hecho, vamos a seguir viendo qué maravilloso este libro de Deuteronomio, porque nos habla sobre el Cristo que vendrá también. Así que ahorita ya mismo entramos con eso. Después de los 3 sermones, entonces, se encuentran 3 secciones breves. Hay el canto de Moisés, que está en el capítulo 32, que celebra la responsabilidad de Israel al pacto. Está la bendición de Moisés, que está en el capítulo 32 del 44, perdón, del 32 al 33, donde él como líder de pronto, donde él como el líder que pronto partirá de entre ellos, los bendice. Y está también un relato de la muerte y sepultura, que sabemos que no se sabía dónde fue, ¿verdad? De Moisés, que está entonces en el capítulo 34. Vamos entonces a entrar a las referencias proféticas. Ay, Dios mío, estoy a tiempo, voy bien, aleluya. A las referencias proféticas y Cristo en Deuteronomio. Esto está demasiado. Y perdónenme, lo voy a decir ahora porque se me puede olvidar después. Hermanos, nuestro amado pastor Urbán hoy perdió a su papá. Por si acaso algunos de ustedes no lo sabían. Su papá pues ya está en la presencia del Señor. Él es parte de nuestro equipo, él es parte de nuestro pastorado, parte de un excelentísimo maestro de la palabra. Muy amado hermano nuestro, muy devoto y muy entregado, y si de alguna manera ustedes pueden hacer llegar, ¿verdad?, algún mensajito y orar por él y su familia, pues van a estar, yo sé que se lo van a agradecer mucho. La palabra dice que lloremos con los que lloran y que riamos con los que están en alegría. Así que eso es parte de nuestro cometido. Habiendo hecho ¿verdad?, ese paréntesis, sigo con las referencias proféticas y de Cristo en Deuteronomio. Deuteronomios era muy apreciado por Jesús. Cuando él fue tentado 3 veces por Satanás en el desierto, esto está brutal. Cada vez respondió con citas de Deuteronomio, y esas son las que nosotros vamos a buscar en esta noche. Vamos a buscar entre Mateo y Deuteronomio, o sea, la historia de Jesús en la tentación, más la palabra original de Deuteronomio, ¿ok? Yo se las voy a citar ya mismo, pero vamos a tratar de entrar en esta analogía. Jesús entra después de bautizarse, después de que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, en ese momento en que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y le dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Después que él fue allí sellado y fue afirmado, el Espíritu lo lleva al desierto.
El Espíritu lo lleva al desierto. Quiere decir que aún Jesús como hombre necesitaba tener una experiencia. ¿En dónde? En el desierto. ¿Cuántos días fueron? 40. ¿Y cuántos años fueron los que estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40. Claro, no lo mismo 40 días que 40 años. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Jesús en esos 40 días fue suficiente, siendo el santo, ¿verdad? Que no había pecado en él. Fueron suficientes para tener la experiencia que necesitaba tener, vivir como humano. ¿Por qué? Porque su cuerpo, él estaba en ayuno y en oración. Él no estaba allí con gente llevándole frutitas, ni juguitos, ni agua de coco, ni debajo de las palmeras. El desierto es caluroso en el día y muy frío en las noches. Eh, Él estaba en la búsqueda del amado y créanme que la experiencia que tiene que haber vivido Jesús en esos 40 días con su Padre, con nuestro Padre, tiene que haber sido algo espectacular y suficientemente, majestuosamente, poderosamente, espectacular, divino, santo y perfecto. El Espíritu Santo, el Padre y él, tienen que haber hecho allí una comunión tan perfecta y tan maravillosa para que este hombre se levantara de allí, primero a recibir tentaciones por el mismo diablo y segundo a vivir toda la vida que en su ministerio, trabajar su ministerio, el propósito por el cual él había venido. Así que yo de verdad, se me vuela la cabeza. Son tantas las preguntas, ¿verdad?, que le vamos a hacer a Jesús cuando estemos para allá. Es una cosa tremenda. Qué bueno que es la eternidad. A mí se me vuela la cabeza de cómo, de esas experiencias que tiene que haber tenido Jesús y el Padre y el Espíritu Santo en esos días. Ustedes saben que de esa experiencia precisamente Jesús tenía hambre ya. Habían pasado 40 días, ¿cómo no iba a tener hambre? Su cuerpo tiene que haber estado débil, posiblemente estaba deshidratado. Definitivamente, o sea, vamos a ser realistas. Y viene, ya tú sabes, Sati y lo más, ¿a qué? Y vamos a buscar entonces las porciones que les voy a decir. Unas están en Mateo, las otras están en Deuteronomio, son los dos libros. Y tres de las porciones son en el capítulo 4, que lo podría leer la misma persona. La última porción es el capítulo 22, que la puede leer otra. Y las de Deuteronomio, tres de las porciones están en el capítulo 6 y uno en el capítulo 8, que entre 4 personas. La de Deuteronomio la quiero que leamos primero y después leemos la de Mateo, ¿ok? Pero voy a dar las de Mateo. Mateo 4:4, Mateo 4:7 y Mateo 4:10. Y la última, Mateo 22, del 36 al 38. Ahora, ligada a la de Mateo 4:4 va a estar Deuteronomio 8:13. ¿Ok? Alguien que me coja Deuteronomio 8:13. Ligada de Mateo 4:7 va a estar Deuteronomio 6:16. Ligada a la de Mateo 4:10 va a estar Deuteronomios 6:13 y 10:20. O sea, capítulo 6, versículo 7 y capítulo 10, versículo 20. Y ligada a la de Mateo 22, del 36 al 38, va a estar Deuteronomios 6:5, que es parte del Shema. ¿Ok? Así que vayan buscando quién me le haría Deuteronomios 8:13, 8:3, perdón. Yo lo tengo. Ok, y quién me lee entonces después de ella Mateo 4:4.
Yo lo leo, Maite. Ok, pues empieza Deuteronomio. Deuteronomio 8:13. 8.3, perdón. 8:3. 8.3, perdóname, sí. Déjame subir entonces. Ok, dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Aleluya. Mateo 4, léame, por favor. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citando Deuteronomio 8.3 cuando le dijo a Satanás, ay, mira, no vengas con eso. La palabra dice esto. ¿Ok? Deuteronomio 6.16. Déjemelo buscar. Lo tengo. Ok, corazón, léemelo, por favor. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Muy bien. Mateo 4.7, ¿quién lo tiene? Lo tengo. Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Exacto. Ok. Quizás otra versión no lo dice exactamente igual, pero es eso. Perdón, yo tengo la versión Reina Valera del 2015. Ok. Pero no quiero cogerme mucho tiempo a buscarla, pero nosotros sabemos que está hablando sobre lo mismo. Está hablando sobre Deuteronomio 6.16. Ahora Deuteronomio 6.13 y 10.20. Yo lo tengo, hermanita. Dice Okay. Deuteronomio 6:13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y el 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Muy bien. Mateo 4.10. Norma, cambié la versión por si acaso. No, tranquilo. No, pero que ya la tengo, que si quieres. No, está bien, está bien. Dale, si tienes el 4.10, dime el 4.10. Yo lo tengo el 4:10. Ok, Grisel. Lo tengo por aquí. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Jesús no hizo nada más que dictar la palabra que estaba en Deuteronomio y la palabra que el mismo Deuteronomio le había dicho, ata esa palabra a tu mente, a tu ser, vívela, transmítela y vívela. Jesús ya había tenido que empezar a proclamar esa palabra y en esa palabra, ¿saben qué? Hay poder. Y hay poder, ¿por qué? Porque Jesús tenía autoridad para decir esa palabra. ¿Ok? Jesús es la palabra. Aleluya. Yo me imagino que él habló y aquello era como una cosa, un estruendo, porque cuando esa boca se abrió para decir esa palabra con esa santidad de él, eso tiene que haber sido que tenía que haber echado así para atrás como Matrix o algo así, ¿verdad? Para hacerlo un tipo dramático, pero quizás no sucedió físicamente, quizás no sucedió, ¿verdad? En realidad de esa manera, pero lo que se sintió, o sea, lo que eso significaba, ¿verdad? Yo lo estoy dramatizando de esa forma, lo que eso significaba se dio. Amén. Bien. Entonces, la última, que es Deuteronomio 6.5, y ahí vamos a leer Mateo 22, del 36 al 38, Deuteronomio 6.5, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo, hermano. Ok, gracias, sí, léelo. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6:5. 6.5, y con todas tus fuerzas, con todo Amén. lo que es. Amén. Mateo 22, 36, 38.
Yo lo tengo. Sí. Léelo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Aleluya. Jesús mismo vuelve a dictar la palabra que en Deuteronomios también estaba basada que en los mandamientos, porque el primer mandamiento es que amaremos a nuestro Señor tu Dios sobre todas que las cosas. Y para amarlo sobre todas las cosas lo tenemos que amar con todo lo que somos. Amén. O sea, ese es el primero y gran mandamiento. Y Jesús vuelve y lo dice, no lo dice como se dictó, ¿verdad? Entendemos que se dictó en la tabla original, lo dice como después en el mismo Deuteronomio, que es el libro que está dos veces, o sea, después de Levítico, está Deuteronomio y en Éxodo se habían dado las tablas. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y gran mandamiento. Después nos dice que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero eso fue Jesús. Amén. Así que entonces, Deuteronomio implica más que la repetición de la ley a una nueva generación, ya que las verdades contenidas en el libro son aplicables a la vida diaria del pueblo en su nueva tierra y a todos nosotros. Tener la palabra de Dios no es un fin en sí mismo. Es importante amar a Dios y obedecerle de corazón. Muchos temas del Nuevo Testamento se encuentran presentes en el libro de Deuteronomio. El primero, entre ellos es la necesidad de guardar perfectamente la ley mosaica y la imposibilidad de lograrlo. Los interminables sacrificios necesarios para la expiación de los pecados del pueblo, quienes consistentemente transgredían la ley, encontraría su cumplimiento en el último y definitivo sacrificio de Cristo. Y eso está en Hebreos del 8 a 10. Alguien que me lo busque. Debido a su obra de expiación en la cruz, ya no necesitamos más sacrificios por el pecado. Hebreos 10 del 8 al 10. El primero que lo tenga lo puede abrir. Lo tengo. Ok. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. ¿Alguien necesita explicación de eso? En confianza. Yo creo que está claro. Es bien claro. Ya no necesitamos otro sacrificio. El perfecto se dio y es eterno. ¿Amén? Bien, la elección de Dios por los israelitas como su pueblo especial prefigura su elección de aquellos que creerían en Jesucristo. Eso está en Primera de Pedro 2:9, que es cuando dice, tierra escogida de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera. Eso se refería al pueblo de Israel y es la elección de Dios. O sea, ahí se afirma en el Nuevo Testamento nuevamente. Dice, en Deuteronomio 18, del 15 al 19, Moisés profetiza la llegada de otro profeta. Y alguien lo vaya buscando. Deuteronomio 18, del 15 al 19. Porque con estamos prácticamente concluyendo sobre el punto culminante, ¿verdad? Moisés profetiza la llegada de otro profeta. El último profeta que habría de venir, a quien es el Mesías. Moisés habló de un profeta venidero cuya enseñanza produciría obediencia. Deuteronomio
habla directamente acerca de la venida de un nuevo profeta similar a Moisés, pero mayor que él incluso. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. O sea, que viene de ese linaje, ¿ok? A él oiréis. Se interpreta a este profeta como el Mesías o Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y se puede, en el 34:10 de Deuteronomio, también Hechos 3:22, en el capítulo 23 también, y en el capítulo 7:37. Al igual que Moisés, él recibiría y predicaría la revelación divina y guiaría a su pueblo. Léeme entonces Deuteronomio 18:15 al 19. ¿Tú lo tengo. Ajá, perfecto. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. That's it. A cualquiera que él le hablare y no le escuchare, yo le pediré cuenta. ¿Por qué? Porque vino su propio hijo. Envió a su propio hijo, al santo, al cordero inmolado, al perfecto sacrificio, al único que verdaderamente limpia toda mancha y todo pecado de la humanidad. Y que no tan solo vino para morir y no que nosotros pudiésemos tener vida, sino que venció la muerte para que podamos llegar a la eternidad como originalmente fuimos diseñados. Así que el sacrificio perfecto fue anunciado también desde Deuteronomio. Y Moisés tiene que haberse sentido más que privilegiado, a pesar de que no haya entrado a la tierra prometida, con esas palabras, porque le está diciendo un profeta como tú. O sea, lo está prácticamente comparando con Jesús, el que vendría. Así que tiene que haberse sentido más que privilegiado. También por primera vez en el Antiguo Testamento encontramos en Deuteronomio lo que es el monoteísmo completamente explícito y bien remarcado. En su propia muerte, Moisés simbolizó la del nuevo siervo que sufriría en lugar del pueblo, la ira penal de Jehová. Moisés ilustra a un tipo de Cristo en diversos aspectos. Por ejemplo, a ambos se les salvaron sus vidas siendo bebés. Ustedes saben que Moisés fue a través de enviarlo por la canasta, ¿verdad? Porque se estaban matando todos los niños, varones que estaban naciendo, y el faraón estaba, como eran muchos, dijo, no, aquí esto hay que bajarle porque esta gente está tremenda y ellos son tan saludables y son tan prósperos y son tan, es una nación que va a terminar con nosotros. Y así fue. Pero Jesús también, porque Nerón también mandó a matar los niños igual, de 2 años para abajo. Y ambos actuaron como sacerdotes, como profetas y como líderes de Israel. Lo único que en el caso de Jesús fue el último, fue el santo y fue el perfecto. Amén. Pues prácticamente, ¿verdad? Estamos a tiempo, aleluya, podemos hacer incluso preguntas. Esto es la enseñanza del libro de Deuteronomio, lo más resumido, ¿verdad? Que les pude hacer. Yo puedo mencionarles, si quieren, ya que tenemos tiempo, todo lo dejé por si tenía, cómo nosotros vemos el carácter de Dios en Deuteronomio. Tengo aquí 15
características valga la redundancia, del carácter de Dios y dónde están, que si quieren, te la voy diciendo un segundito, si quieren apuntarla. Dios es accesible en 4:7. Dios es eterno en 33:27. Dios es fiel en 7:9. Dios es glorioso en 5:24 y en 28:58. Dios es celoso en 4:24. Dios es justo en 10:17 y en 32:4. Dios es amoroso en el 7:7, 8, 13, en el 10:15 y en el 18:23. No, perdón. En el 10:15 y el 18 y en el 23:5. Dios es misericordioso en el 4:31 y en el 32:43. Dios es poderoso en el 3:24 y en el 32:39. Dios cumple sus promesas en el 1:11. Dios provee en el 8:2, en el 15 y en el 18 del capítulo 8. Dios es justo en 4:8. Dios es verdadero en 32:4. Dios es sin igual en 4:35, en 33:26. Dios es uno en 4:32 al 35, en el 39, en el 40 y después en el 6:4 y 5 y después en el 32:39. Amados, comentarios o preguntas. Que si yo sé, se las contesto y si no sé, pues buscamos ayuda. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacerme? A mí me encantó lo de Jesús cuando cita Deuteronomio. ¿Verdad? Sí, porque fue justo después de su bautismo y antes de comenzar su ministerio. Y antes de comenzar. Fue súper interesante. Y tan poderoso, ¿verdad? O sea, esa experiencia que él acababa de tener tan analógicamente con la experiencia de Israel, ¿verdad? Y la experiencia esta de Israel que termina precisamente antes, o sea, estos 5 libros que hemos estudiado, el Pentateuco, que son la historia, ¿verdad? Desde el principio hasta que este pueblo de Israel vuelva a entrar a la tierra prometida. O sea, que esto es un momento crucial, la promesa, el pacto y entonces el cumplimiento, porque Deuteronomio termina precisamente diciendo que vendrá ese profeta y cuando Jesús comienza ese ministerio, lo comienza precisamente citando la palabra de Deuteronomio. Está brutal, está brutal. Algo más. ¿Hay alguna petición que ustedes tengan que quieran presentar? Iremi, perdona que yo te lo dejé a ti. No, si quieres orar por las peticiones, por mí está excelente. Sí, sí. Claro. Norma, yo tengo una petición. Ajá. ¿Quién me habla? Sandra. Y de mi corazón. Que mi hijo Kevin el jueves va para San Juan porque se va para el ejército. Okay. Que oren por eso, quiero que oren por él. Porque, pues, para nosotros, pero esa decisión, pero yo sé que Dios lo guarda, lo tiene en sus manos cubierto. La palma de su. Amén. ¿Alguna otra petición? Bueno, yo voy a aprovechar. Mi espaldita está media comprometida junto con mi estómago y están formando como una tormenta perfecta, así que les pido oración por eso. Ok. Ok, ¿algo más? Yo quiero pedir oración, Ibeliz. Ajá. ¿Cómo estás? Por mí. Hoy no estoy muy bien, pero
Ok, Me gocé la clase. Muy buena. aleluya. Bendito Dios. ¿Alguna más? Pues vamos a orar, amado. Padre, Dios eterno y maravilloso, majestuoso Rey, Dios que nos ama tanto, que nos ha convidado para tener esta experiencia. Y esto es un ápice comparado con la verdadera historia, con la realidad de lo que pasó, Señor. Pero qué bueno que nos has escogido para escucharte. Qué bueno para que nos permites tener esta experiencia. Qué bueno que nosotros nos afirma tu realidad, nos afirma tu poder, nos afirma tu pacto, nos afirma, Señor, que estás aquí escuchándonos en esta hora y que nosotros somos tus hijos, Señor. Padre, y que podemos tener esta comunicación, Señor, contigo. Padre, en esta hora, los que estamos aquí nos ponemos de acuerdo para presentarte las peticiones de estos hermanos. Señor, Sandra pide por su hijo. Oh, Señor, tú hiciste las madres. Tú nos creaste. Y los hijos. Señor, y yo sé que la oración de una madre sale de tu propio corazón, Señor Jesús. Padre, y que la bendición y que la guerra que hacen las madres y los padres tienen un efecto incomparable, porque a ellos tú nos has dado una autoridad al respecto. Padre, y porque lo hacemos en tu nombre, porque el que hace la obra eres tú. Por eso en esta hora nos aunamos al corazón de Sandra para bendecir la vida, para bendecir la mente, para bendecir el cuerpo y para bendecir el espíritu de Kevin. Para declarar tu cuidado sobre él, para declarar tu dirección y tu guianza sobre él, para declarar tu temor sobre él, para declarar, Señor, que tú guardas su entrada y su salida, para creer, para bendecir, Señor, para declarar que Él sale y es luz donde quiera que Él esté, y que tu vallado está a su alrededor, y que de la misma manera que ha salido de aquí, será vuelto en salud y bien, y en crecimiento y en experiencia contigo, Señor, porque tú tienes propósitos, Señor. Y nosotros, esos propósitos se cumplirán. Y tus propósitos es por tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Señor, y te damos gracias. Y en esta hora, Padre, oramos por nuestra hermana Grisel, su espalda y su estómago. Hablamos a su cuerpo en el nombre de Jesús. Declaramos salud. Esa espalda, Señor, esos dolores, declaramos que su columna vertebral, Señor, está recta, está perfecta, Señor, está alineada, sus discos, todas sus coyunturas, Señor, todo está en línea por la palabra tuya, Señor, como originalmente lo creaste, Padre. Y así mismo hablamos a su estómago, su sistema digestivo está en balance, está perfecto, está correcto, Señor. Te llevas, Señor, por tu palabra, por las llagas en la cruz, te llevas, Señor, todo lo que esté fuera de control. Y hablamos palabra de sanidad para el cuerpo de Ibeliz. En esta hora nosotros estamos en el poder del acuerdo. Pero la obra maravillosa la haces tú, Padre eterno. Tú eres Dios de vida, tú eres Dios de sanidad. Y Ibeliz no se ha sentido bien y aún no sintiéndose bien, Padre. Ella ha hecho, Señor. Oh, Padre, como María que se fue a tus pies. Escogió lo mejor. Padre, yo te pido que tú les regales en esta hora el toque de tu sanidad sobre este cuerpo. Oh, sanidad sobre su cuerpo por las llagas de Jesús. Ya tú lo dijiste, ya tú lo hiciste, Padre, sanidad
sobre Ibeliz, sobre todo su cuerpo. En el nombre de Jesús, al que amamos, servimos y adoramos, Padre eterno, por las llagas de Jesús. Lo creemos, Señor, lo creemos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú eres bueno. Bendito sea tu nombre. Te pedimos, Señor, por nuestro amado hermano Urbano, Pastor Urbano y su familia, por su mamá, por sus hermanos, Señor. Que en esta hora, Padre, tu consuelo, tu paz y tu fuerza esté con cada uno de ellos. Ellos puedan verte, sentirte en medio de toda esta situación y agarrarse de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Santo Señor. Gloria a Dios. Hasta en la oración esto ha sido poderoso, ¿eh? Aleluya. Amén. Una manera de despedirnos en esta noche. Nada, la semana que viene vamos entonces a la tierra prometida. Vamos a la tierra y seguimos entonces recibiendo la palabra del Señor. Y pues si necesitan la clase, pues ya saben que me lo escriben para entonces enviar los videos. ¿Está bien? Dios les bendiga, que tengan buenas noches, que descansen. Gracias, Norma. Que tengan linda semana. Igual a todos. Dios bendiga. Muchísimas Dios gracias, mis bendiga, amados. gracias. Que Dios me les bendiga a todos. Dios les guarde. Amén. Gracias, hermana Bendecidos. Norma. Bendecidos todos. Excelente semana. Bye. Dios les guarde. Hasta la próxima. Amén. La semana que viene.